La Audiencia Provincial ve indicios de delito en las cartas de recomendación que Begoña Gómez hizo al empresario Juan Carlos Barrabés, responsable de la Unión Temporal de Empresas, a la que un organismo del Ministerio de Economía adjudicó 2 contratos públicos. Los magistrados creen que Begoña Gómez podría haberse aprovechado de su condición de esposa del presidente para influir en adjudicaciones a empresas que le dieron apoyo en su carrera profesional. Según la denuncia de Manos Limpias, Barrabés organizó el máster que dirige Begoña Gómez. La Audiencia Provincial cree que ahí hay suficientes datos objetivos para abrir una investigación. La Guardia Civil, sin embargo, dice que no hay indicios de delito en el informe que le ha entregado al juez instructor. Los magistrados le echan en cara a la Fiscalía que pida el archivo de la causa cuando la Fiscalía Europea ha pedido información de esos contratos por si estuvieran pagados con fondos europeos. Además, acusan al Ministerio Fiscal de intentar impedir la investigación, algo que podría crear, dicen, lagunas de impunidad. La audiencia avala que el juez siga adelante con el caso, pero tacha de inverosímil otra parte de la denuncia y dice que la vinculación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa es una simple conjetura, más allá de llamativas coincidencias temporales y personales. Feijóo acusa a Sánchez de saber que investigaban a su mujer cuando se tomó 5 días de reflexión. No se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. Y lo considera la enésima mentira del gobierno. La Moncloa está investigada por corrupción. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fango? Sánchez le pregunta dónde ha quedado el líder del PP moderado. Usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando. Y cree que Feijóo quiere tapar sus gobiernos con Vox. Hazte oír, el de la motosierra, Manos Limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango y más fango. Todo el PP ha arremetido hoy contra Sánchez y su mujer. Mientras él estaba firmando la carta dirigida a los españoles, su mujer firmaba la designación de abogado y de procurador. Se hacen eco de una noticia de hace más de un mes y medio, cuando posteriormente el informe de la UCO ha puesto de manifiesto que no hay nada de nada. También a Yolanda Díaz le han sacado el tema. Y usted se tapa la cara y la nariz para no ver y para no oler lo que está a su alrededor. ¿Me habla usted de corrupción, señoría? ¿Sabe cómo se llama su corrupción? Rato en la cárcel. Aunque lo que ha llevado al PP a pedir su dimisión han sido estas palabras de la vicepresidenta. Fuentes de Sumar explican que cuando ha dicho "a la mierda" pretendía reafirmar el discurso de Sánchez frente al de Feijóo. Después de 10 procesos, que efectivamente nada había ocurrido. La Audiencia Nacional absuelve a Francisco Camps en la rama valenciana de la Gürtel. Estaba acusado de un delito de tráfico de influencias y prevaricación por contratos adjudicados a la empresa Orange Market. La Sala de lo Penal sí condena a los integrantes del denominado Grupo Correa, entre ellos el propio Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, hasta 2 años y 3 meses de cárcel. Anunciado el viaje, a última hora de la noche, Vox hacía público este encuentro. Abascal y Netanyahu en Israel, que apenas unas horas antes criticaba con dureza el reconocimiento de Palestina. Una imagen que Sánchez echa en cara a Feijóo. ¿Qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer, animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rafah? El líder del PP no contesta ni en el Pleno ni en los pasillos del Congreso. ¿Qué le parece la foto de Abascal con Netanyahu? Buenos días a todos. Solo Cayetana Álvarez de Toledo se refiere al asunto y lo enmarca en la campaña de las europeas. Vox está de romería electoralista contra el PP. Hasta Jerusalén ha llegado. Vox defiende la visita. Gracias a este encuentro entre Santiago Abascal y Netanyahu, el primer ministro de Israel se ha comprometido a respetar la integridad de España y a ayudarnos en la lucha contra el terrorismo. El gobierno y sus socios critican el encuentro. Hace una provocación y absoluta, y es un retrato de dónde está Abascal y lamentablemente también dónde está el Partido Popular. Que con tal de no trabajar se apunta a un bombardeo, nunca mejor dicho. Yo lo calificaría de alta traición lo que ha hecho el señor Abascal. Y creen que esta foto le perseguirá toda la vida.
Imágenes de la televisión israelí muestran los tanques avanzando en Rafah y han tomado el control del centro de esta ciudad. El miedo a los ataques ha hecho huir a más de 1 millón de palestinos de esta zona que llegó a ser el gran refugio de la guerra. No dormimos en toda la noche por los bombardeos de tanques y aviones y ahora no sabemos dónde ir, dice esta mujer. Ayúdennos, nadie tiene piedad de nosotros, se lamenta este hombre. Solo en las últimas 24 horas han muerto 75 palestinos, según las autoridades gazatíes, además de 3 soldados israelíes tras la explosión de un artefacto en un edificio. Israel sigue avanzando en Rafah a pesar de la presión internacional. Dice además que ya controla el 75% del llamado Corredor Filadelfia, que es esa franja de 14 kilómetros en la frontera con Egipto. Estados Unidos, el principal aliado de Israel, dice que va a continuar con su apoyo y que no hay motivos para cambiar la política. Hoy se ha sabido que Israel usó bombas estadounidenses en el ataque al campamento de Rafah, en el que hubo 45 muertos. Según una investigación del New York Times y la cadena CNN, se encontraron en la zona restos de una GBU-39, bomba diseñada y fabricada en Estados Unidos. La guerra en Gaza se ha trasladado a la Asamblea francesa. El ministro de Comercio Exterior recriminó ayer a Francia insumisa que siempre pasen por alto los atentados de Hamás del 7 de octubre. Y un diputado de esa formación de izquierdas sacó una bandera palestina como respuesta. Sancionado con expulsión durante 15 días, pero en el pasillo siguen los ánimos exaltados. Unos periodistas entrevistan a otro diputado de Francia insumisa cuando otro franco-israelí de centro-derecha les pregunta por qué le dan la palabra. El de izquierdas le insulta y así sigue esta discusión. En la calle, decenas de miles de personas en París han protestado 2 días consecutivos por el último ataque de Rafah, con enfrentamientos con la policía cuando los han intentado dispersar. La situación en Gaza y Cisjordania muy presentes en esta campaña para las europeas, donde aquí hay una parte de la población, sobre todo de espectro de izquierdas, que pide que Francia reconozca también el Estado palestino. Una cuestión que divide también a los macronistas. La candidata a las elecciones europeas no se pronunció hace 2 días en este debate, pero su número 2 se ha mostrado favorable. Y el propio Macron dijo ayer en Alemania que siempre lo han defendido, pero matizó que se debía reconocer en un momento útil y no bajo la influencia de la emoción. Es muy raro que aquí en México pase un día sin que intenten asesinar a un candidato o incluso asesinen a un candidato para las elecciones de este domingo. Hoy mismo, por ejemplo, han intentado matar al candidato de Movimiento Naranja en Tehuacán, en el estado de Puebla, y a otro en Coapillas, en Chiapas. Para conocer la dimensión de este problema voy a aportar algunos datos. Se calcula que unos 30 candidatos han sido asesinados, se calcula que a otros 100 los han intentado asesinar y que probablemente, y este es un dato muy revelador, unos 4.000 o 5.000 candidatos habrán renunciado a sus candidaturas, en muchos casos por amenazas más o menos explícitas. Y digo se calcula y probablemente porque no hay datos oficiales concluyentes. El gran problema es la ausencia del Estado o del poder del Estado en algunas partes del territorio mexicano. Por ejemplo, es muy difícil imaginar en estados como Chiapas, como Guerrero, como Guanajuato, que un alcalde se presente a candidato sin contar al menos con la aquiescencia del grupo de crimen organizado que controle ese territorio. En resumen, México celebra el domingo las elecciones más importantes de su historia, pero en algunas zonas del país el voto estará claramente condicionado. Entraron de día y salieron prácticamente de noche. Maratón ayer para el jurado en los alegatos finales del juicio contra Donald Trump. El abogado del expresidente lo apostó todo a una carta: descalificar al testigo fundamental de este caso, Michael Cohen, el exfiel escudero del republicano. Concluyó que solo su testimonio implica a Trump y le rebautizó como el mayor mentiroso de todos los tiempos. Añadió que urdir un plan para ganar las elecciones no es delito. A Trump le acusan de falsificar la contabilidad de su empresa para encubrir un fraude electoral, un soborno a la estrella del porno Stormy Daniels, con el que habría blindado su carrera presidencial de 2016 de escándalos sexuales, de ordenar a Michael Cohen que adelantara el pago y reembolsárselo después en concepto de honorarios legales como tapadera. Esa supuesta conspiración ilegal pudo ser lo que catapultó al republicano a la Casa Blanca, afirmó después la Fiscalía. La prueba concluyente dice estas notas al margen que desvelarían el plan para devolver a Cohen
el pago a Daniels. A las puertas de la corte, ayer por primera vez entró en juego la campaña de Biden con su aliado Robert De Niro. Si llega al poder, nunca se irá, dijo. ¿Queremos a un dictador? En unas horas, el jurado recibirá el cuestionario para deliberar. Desde hoy puede haber veredicto. Por primera vez, un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a penas de cárcel hasta 4 años.